Evangelio de hoy. Tema: No he venido para juzgar al mundo. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron, con esta misión del Espíritu Santo. Bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. ¿Qué les enseñó Jesús a la multitud? El capítulo 12 del libro de Juan es el final del ministerio público de Jesús. Jesús enseñó a la multitud durante 13 años y luego se escondió para enseñar a los apóstoles en profundidad durante su última semana en la tierra. Estos versículos finales del capítulo 12 pueden considerarse un resumen del ministerio de enseñanza de Jesús. ¿Qué le enseñó Jesús a la multitud? Primero, Jesús fue el enviado por Dios. Las palabras en el Evangelio de hoy son de la sección del Evangelio de Juan
que describe la llegada de Jesús a Jerusalén. Había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. En los versículos anteriores, Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que le sucedería en los próximos días. Él les dice que quien crea en Él también debe creer en aquel que lo envió. Entonces Jesús dice que su propósito para venir a este mundo era ser luz, y cualquiera que creyera en Él ya no estaría en la oscuridad. Jesús les asegura a sus discípulos que ha venido no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús también advierte a sus discípulos. Él dice que cualquiera que lo rechace o no crea sus palabras, será juzgado por la palabra que Jesús habló. Jesús se tomó muy en serio este asunto. Agregó que si una persona lo rechaza o no acepta sus palabras, este individuo será condenado el último día. Estas son palabras extremadamente duras, y muy probablemente estas son palabras que preferimos no escuchar. Sin embargo, Jesús también nos advierte cuál será el precio si no aceptamos y creemos las palabras de Jesús. Quizás la pregunta es, ¿con qué seriedad tomamos la palabra de Jesús? ¿Realmente creo lo que Jesús está diciendo? ¿Sus palabras hacen la diferencia en mi vida? ¿Actúo según sus palabras en mi vida diaria? ¿O simplemente digo, creo, pero no hay evidencia de mi creencia en mi vida diaria? Si realmente aceptamos y creemos lo que Jesús enseña, debería haber alguna evidencia en nuestras vidas de esta creencia. Puede verse en nuestras acciones o cómo tratamos a las personas. ¿Somos amorosas e inclusivos? ¿O somos duros y críticos? ¿Estamos amando y aceptando a los demás incluso cuando no estemos de acuerdo con sus creencias o acciones? ¿Vivimos lo que Jesús nos enseña al perdonar a una persona que nos ha lastimado profundamente? ¿Nos acercamos a las personas que están solas o aisladas? No somos Jesús. Sin embargo, tenemos el poder de compartir el amor, el perdón, el cuidado y la aceptación de Jesús con las personas en nuestra vida. ¿Cómo haremos eso hoy? Hermanos, estas palabras nos invitan a analizarnos para ver si hemos crecido en nuestro entendimiento y aceptación de la vida y la enseñanza de Cristo Jesús. Vemos que en realidad Él es la luz del mundo que vino a salvarnos. Reconocemos que su palabra es la misma palabra del Padre y que sus mandamientos son fuente de vida eterna. Si aceptamos de corazón estas verdades y las vivimos, la vida de Dios puede ser una realidad en todos nosotros. Si de veras queremos tener esta vida, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aceptar y recibir a Jesús, que por el amor que fluye de su sagrado corazón, nos invita a venir a su lado. La única condición que se necesita para recibir la vida eterna que Cristo ganó para todos sus fieles es creer en Él y llevar una vida sacramental y fidelidad a Dios. Gracias, hermanos, por estar un día más con nosotros y les mando un saludo en el corazón de Jesús. Ahora recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, por medio de tu mismo Hijo Jesucristo, tú nos aseguras que Él vino no a condenar, sino a traernos perdón y vida, una vida que es rica y valiosa, que vale la pena vivirla y que nos revitaliza a nosotros y a nuestro mundo, con amor y espíritu de servicio. Queremos que Cristo esté con nosotros como luz con la que vemos todo lo que es bueno y digno de vivirse, y danos la gracia de participar un día en su vida eterna. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Gracias hermanos por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.